la primera vez que lo midieron, ¿cuándo fue? ¿Hace cuánto? ¿Y qué lugar ocupamos? En 2013. En 2013, esto ya no medimos ahí a México con otros países, Sí, sino que solito, al revisamos interior. un ranking, hacemos un ranking para los estados en México y Ah, los ponemos de los más pacíficos a los menos pacíficos. ¿Y cómo estuvo? En la primera medición, ¿cómo? ¿Algún Pues, resultado que recuerdes? Porque bueno, tampoco te lo tendrás todos sí, en la cabeza. sí, claro, son muchos datos, pero los primeros informes apuntaban hacia la violencia criminal y nos hacíamos la pregunta, esto es interesante quizás, decimos, no basta con mirar los síntomas, que es la violencia tan brutal, tan impactante como los homicidios, los robos. Si, como algunos pensamos, la violencia puede ser considerada una enfermedad social, también tendríamos que preguntarnos qué pasa con los sujetos, con los individuos o los países que no se enferman o que se reponen mejor de esta enfermedad. Y esto lo podemos analizar en un tono o en un sentido de resiliencia social como país. ¿Qué tendría que hacer un país para recuperarse más pronto de una crisis como la que vive México? A este concepto, que podemos equiparar a la resiliencia, le llamamos paz positiva. Hay su concepto complementario es la paz negativa. No es una paz mala, es una paz muy importante, pero es paz negativa porque define la paz a partir de lo que no es. No sé si coincidirás, pero a veces escuchamos, queremos un México sin homicidios, un México sin miedo, un México sin violencia, y nombramos lo que no queremos, pero pocas veces nombramos lo que sí queremos. ¿Cómo se llama un México que no tiene estos fenómenos? Bueno, lo que creemos es que desde el enfoque de paz positiva hay factores fundamentales que les llamamos pilares de paz positiva que garantizan en el largo plazo un mejor desarrollo de las personas y del país. Entonces, en México lo que encontramos, y aquí termino la idea para no alargarme, pero en México lo que encontramos es que hay muy buenas condiciones de paz positiva. Es decir, hay cierta solidez institucional, hay buena participación, hay buenas dinámicas de confianza entre los ciudadanos, el tejido social, que hemos hablado tanto de él, aunque se ha deteriorado, es sólido en nuestro país. Hay buen entorno económico en general, cierta estabilidad, y sin embargo, esto no se materializa en la seguridad y en la paz en el corto plazo. Ahí están las preguntas, creo. Oye, ¿te acordarás cuál fue el estado, el estado que resultó con peores calificaciones, el más reciente que tú recuerdes? Sí, en el último informe que publicamos en 2021, los 5 estados con mayor nivel de paz, insisto en que es un nivel relativo, es decir, al compararse con otros, Yucatán aparece permanentemente desde los últimos 4 años en el primer lugar como el estado más pacífico. Le siguen Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Nayarit. Son los 5 estados. Chiapas, en términos de los indicadores de paz negativa, es decir, en incidencia de homicidios, de robo, de violencia doméstica, asaltos, etc. Y ahora, si quieres, te hablo un poco de la metodología de este índice. En el fondo de la tabla, los 5 estados menos pacíficos o más violentos, tenemos por tercer año consecutivo Baja California, Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. Es curioso porque los estados a los que estábamos acostumbrados a escuchar históricamente en los últimos lugares, pues eran Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, los que están más relacionados con la violencia criminal, y ahora el fenómeno criminal se ha ido reconfigurando geográficamente y estos estados en el centro y en el norte del país han estado más azotados por la violencia, como vemos. Ahora, a ver, de que se puede resolver el asunto. O sea, es que ustedes han de tener en el instituto una serie de especialistas que saben distinguir cuál fue o cuál sigue siendo el problema en México. México no era así. Y Colombia, al parecer, lo resolvió, ¿no? Colombia estaba fregadísimo. Y ahora yo no escucho que Colombia tenga ese nivel de inseguridad que tuvo antes. O sea, a ver, primera pregunta muy sencilla. ¿Se puede resolver este asunto, no? ¿O no? Por supuesto. No somos el único país que ha tenido una crisis de violencia, ni seremos el último, desafortunadamente. Creo que lo que a veces nos falla es que queremos soluciones rápidas, inmediatas, de corto plazo.
Y si algo hemos visto también en otros ejemplos es que se trata de procesos sociales. Mencionas a Colombia, ¿no? Pero les tomó más de 50 años su proceso y aún sigue ahí batallando, ¿no? A ver, Carlos, soy neófito en esto, pero yo tengo la impresión de que Colombia lo resuelve porque los capos mexicanos toman la actividad en control. O sea, Colombia resolvió gran parte de su criminalidad vinculada a la delincuencia organizada porque México desplaza a Colombia como centro de producción y entonces se trae el negocio para acá. Bueno, está este elemento que mencionas, pero hay muchísimos otros factores también históricos. De hecho, mira, algo que yo quisiera señalar es que creo que hay un exceso de voltear hacia Colombia como el ejemplo o el único ejemplo. Creo que es importante mirar a Colombia. Hay muchísimas lecciones que aprender ahí, pero no es el único país del cual tendríamos que aprender. Está, por ejemplo, el caso italiano, que tenían mafias. Con la Cosa Nostra. Con profundos niveles de corrupción y que además, en mi opinión, se parece un poco más al caso mexicano. En Colombia tenemos una guerrilla con fondos ideológicos. Además tenían vinculación el narco con la guerrilla, ¿no? Sí, Italia se parece más a México en el sentido de la corrupción, de la falta de participación, de la impunidad. ¿Italia ya no tiene esa bronca? Pues han estado trabajando, lo han ido cambiando a nivel local, hay mucho trabajo local, y creo que valdría la pena, por una parte, mirar a otros panoramas, a otros países y a otros casos, pero también creo que lo más importante es que tenemos que estar conscientes de que en México tenemos que diseñar nuestras propias soluciones. No podemos importar modelos, copiar estrategias, y eso creo que también hemos abusado de eso un poco.